Pregoneros y bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, se me hizo muy pertinente dar a conocer cómo este ciudadano mexicano había citado unas palabras, pues ya que estamos tocando el tema, pues uno, de que algunos chayoteros, intelectuales, extrañan la dictadura perfecta y como sabemos, en esos tiempos de la dictadura perfecta, lo que imperaba era la corrupción. Ese era el sello, obviamente, de todos esos gobiernos en el que pues obviamente se hacían todos estos movimientos, todos estos negocios, con base en la corrupción, la impunidad, en fin, haciendo y deshaciendo para su beneficio y obviamente perjuicio de los mexicanos. Pero hay gente como este señor que ustedes ven atrás de su pantalla, que tal parece que es lo único que extrañan. Pues cómo no, si el dinero ahí les sobraba. Era lo que menos pensaban en esos momentos. Por eso les digo y les comparto esto que había dicho este mexicano. Yo creo que le calla la boca al señor, que van a ver ustedes qué es lo que dice. Vamos a recordarlo, para luego nuevamente les voy a leer esto, la verdad que vale la pena escuchar. Vean ustedes. Dicho sea de paso, el señor diciendo que una dictadura plebiscitaria prácticamente es el comienzo para una dictadura total. ¡Qué incongruencia! Así como había dicho el presidente de la República. Una dictadura, como sabemos, no te permite ni siquiera ni una sola pizca de democracia. Cuando plebiscito, pues como sabemos, es la participación en la que se le brinda la oportunidad al pueblo, pues obviamente, de expresar su voz. Democracia, señores, en pocas palabras. Vean ustedes. Y créanme ustedes que nunca pensé que yo iba a, muy moderadamente, extrañar la dictadura perfecta, porque hay algo peor que la dictadura perfecta, que es la dictadura sin adjetivos, que es la dictadura a la que siempre tiende el populismo. México ha vivido en democracia dejó de ser esa dictadura perfecta desde el año 2000, claramente. Y 3 presidentes sucesivos, 2 del PAN y 1 del PRI, estuvieron en el poder 6 años, llevados ahí en elecciones limpias, de manera impecable, ordenada, limpia. Esto no existía en los tiempos, por definición, en los tiempos de la dictadura perfecta, donde el PRI organizaba todas las elecciones. Pero ocurre que llegó al poder, como ese libreto populista, el caudillo, el candidato eterno, desde el año 2006, a quien que tiene unos rasgos no solamente populistas, sino una especie de aura mesiánica que lo rodea y que lo volvió muy popular. Andrés Manuel López Obrador. Advertí todo lo que pude, no solo yo, muchos escritores, periodistas, sobre lo que ocurriría en México de llegar a la presidencia. Llegó con un triunfo del 53%. Y ahora México, la democracia mexicana... Aquí nada más hago una pausa, porque como él dice, llegó con el 53%, dicho sea de paso, jamás había ocurrido eso. Y obviamente se debió pues a la decisión del pueblo. Ahí nada más queda todo eso. Plebiscito, en donde la mayoría de la población ejerce la democracia y pues obviamente lleva a una persona pues a la presidencia. De una manera clara, justa y obviamente sin trampa. Y las libertades y las leyes están en vilo. Entonces, ahora tenemos el gobierno de un solo hombre. Más preocupante porque puede, digamos, conducir francamente a una dictadura plebiscitaria. Bueno, eso es lo que había dicho el señor Enrique Krause en esta entrevista que había tenido en España. Les digo, les vuelvo a argumentar, el presidente pues también emitió su punto de vista el pasado jueves en la conferencia matutina, en donde pues obviamente le dijo al señor
que no sabe nada de la ciencia política. De hecho, les digo y les comparto esto que se me hizo, la verdad, bastante agradable y pues se los quiero compartir. Aquí este ciudadano, de hecho, aquí lo citamos y espero pues también nos dé su permiso de simplemente mostrar su carta, sus palabras. Manuel Campos, y aquí se los dejo, señores. Hola 4T, les presento un hilo donde veremos que Andrés Manuel López Obrador tiene razón al decir que la corrupción es el costo más alto que nuestra economía tiene. Mucha gente piensa que combatir la corrupción debería ser muy sencillo, pero no toman en cuenta que en realidad es muy difícil acabar del todo con ella, ya que las personas en las que pudiéramos apoyarnos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, para que esto pase son las primeras que nos afectan en muchos casos, porque es claro que no se denunciarán y castigarán a sí mismos porque han llegado a legalizar la corrupción, modificando y creando leyes a modo para su conveniencia y beneficio. Esto que dice aquí es muy, pero muy interesante y la verdad, la realidad de las cosas. Hemos visto cómo, sí, en el Poder Legislativo, hablando también, pues obviamente, tanto de diputados como senadores, pues hacen de la suya esta oposición que cuando se quieren hacer cambios que van a beneficiar, simplemente están oponiéndose. Y en el Judicial, como vemos, el presidente, pues también queriendo hacer una limpia de todo esto, que pues obviamente jueces, magistrados, que simplemente, pues se compraban, señores, hay que decir las cosas como son, en donde pues obviamente la impunidad pues imperaba. De igual forma dice, de ahí se deriva que el mayor problema que hay para erradicar la corrupción de México es la impunidad, característica que marca la diferencia con otras naciones. El hecho terrible de esta situación es que la corrupción ha causado un grave daño y afecta profundamente las expectativas de desarrollo, crecimiento económico y realización humana, hecho que históricamente ha causado que en México se haya acabado con el bienestar y seguridad general, privilegiando en unos pocos a costa de la mayoría. Porque la corrupción, aparte de sus connotaciones éticas y sociales y desde un punto de vista económico, la corrupción tiene un costo social en la medida en la que los funcionarios públicos adopten decisiones guiándose por motivos ajenos al interés público y no tomen en cuenta las posibles consecuencias adversas de esas decisiones para la comunidad. Estos efectos adversos se manifiestan en: 1. Se distorsionan en el esfuerzo productivo y objetivo de producción de los productores, los que se orientan a la búsqueda de rentas, el oportunismo y ganancias excesivas. 2. Se desarrollan y perpetúan estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados. Se proveen bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos. Se reducen los incentivos a la inversión debido a los mayores niveles de riesgo. Se desincentiva, la entrada de potenciales empresarios a los mercados, en particular los inversionistas extranjeros. Se frena la innovación y el desarrollo creativo porque se desprotege la propiedad intelectual. Así es. La corrupción representa un robo de recursos públicos cuyo costo social es considerablemente mayor que el beneficio que provee para el funcionario corrupto. Se distorsiona la toma de decisiones en el sector público respecto a los servicios e inversiones que se debe efectuar el Estado. Pues sí, señores. Y la gente, pues obviamente, expresó su sentir ante estas palabras. Bien, coincido que no es un trabajo fácil, existen muchos vicios de los cuales no están dispuestos a cambiar porque pierden privilegios, son egoístas y no piensan en el bienestar de la población. Pues ahí vimos, por eso les mostré al principio, algunos que siguen extrañando esa dictadura perfecta, por eso es que es imposible acabar con todo eso cuando hay gente que sigue pensando así. Cierto, va a ser muy difícil, pero no imposible, contesta Manuel Campos. Como siempre, excelente información para considerar en todos los aspectos. Gracias para servirte con test. Excelente información, Carlos. Gracias por compartir. No soy Carlos, soy Manuel. Creo que se confundió por el apellido, Campos. Quiero pensar. Gracias a ti por leerme, comenta. Excelente información.
¿Cómo estaría la podredumbre que un expresidente aprobaba la corrupción? Que un expresidente aprobaba que la corrupción es un asunto cultural. Efectivamente, hasta ahí estaba tan podrido, pues obviamente la forma de pensar y de actuar de esos partidos políticos, que hasta un expresidente decía que la corrupción es algo que marca a México. Eso lo ha dicho muchas veces el presidente de la República. Yo creo que eso es lo más cínico que pudimos escuchar. Y obviamente, pues así como haciéndolo algo de la vida diaria de México. El poder legislativo debe dejar de estar de florero. Ellos representan al pueblo. Diputados de Morena, el pueblo pone y el pueblo quita. Efectivamente, eso que ni qué. Pero con estos personajes, pues ya ven ustedes. Alto contenido, leer y compartir. Gracias, don Manuel, efectivamente. Leer y compartir, señores. Un servidor, pues obviamente, les cita en la medida de lo posible, pues las palabras de don Manuel. Y pues estaría bueno difundir. Pueden entrar también a sus redes sociales del señor Manuel Campos. Y la verdad es que cita unas palabras muy sabias en las que pues obviamente hay que también comprender todo lo que ha conllevado estos sexenios pasados, pues obviamente que llevaron simplemente a hacer de la corrupción un estilo de vida, en el que pues obviamente, o desafortunadamente, pues la gente pues lo tomaba como algo pues normal. No lo veíamos mal, no lo veían mal. Pero obviamente si nos ponemos a pensar, ahora sí que más objetivamente, los únicos que se aprovechaban de esta situación, señores, pues eran los de arriba. ¿Cómo puede ser posible que alguien, y lo decimos porque obviamente se tachaba que pues obviamente que las personas, que los ciudadanos éramos corruptos, porque así es como lo veía el presidente, expresidente, pues ahí claro ejemplo, simplemente en el aceptar los famosísimos moches, ¿no? Estos moches, aceptar estas mordidas, simplemente eso era un acto de corrupción. Y estamos hablando de algo mínimo. La corrupción total, la corrupción más lamentable, la que se vivía desde los altos niveles, las altas esferas, en donde se partía en dos a México, en donde se vendía, en donde simplemente eso que pudo llegar o pudo haber llevado a México a competir, porque la verdad México tiene todo para poder ser una potencia. Lamentablemente estos señores, en lugar de invertir, prefieren regalar. Porque obviamente si un empresario va a entrar a México es para que simplemente tenga un porcentaje, no toda la ganancia, que es lo que hacían estos señores al privatizar. Ese es el meollo del asunto, señores. La verdad, es una lucha muy interesante que se tiene que hacer, que el presidente está emprendiendo y que el presidente ya ha sentado las bases en esta nueva transformación. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente. Y de igual forma, pues, un saludo al señor Manuel Campos y esperemos pues también que nos haya aceptado pues el poder pues obviamente expresar sus palabras. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.